Bueno amigos, pues hoy vamos a hablar de los edificios de espectáculos de Cartagonova. Cartagonova es una ciudad que hacia el 44 a.C. se le nombra colonia romana bajo el título Colonia Urs Julia Nova Cartago. Se ha podido saber incluso que el teatro, que es de lo primero que vamos a hablar, fue dedicado a Lucio César y Cayo César, que son nietos del propio Octavio Augusto. Se sabe por unas inscripciones que han aparecido en ambos dinteles de las entradas laterales del escenario. Para quien le guste la geología de las rocas, aquí en el Teatro de Cartago tiene un buen tajo, porque tiene piedra de varias características. Tiene piedras calizas, mármoles del Cabezo Gordo de Torre Pacheco, areniscas de las canteras locales, que al final vamos a verlas también, columnas realizadas en un travertino rojo de la localidad de Mula, que son muy características y se pueden ver muy bien allí cuando uno va. Incluso toda la ornamentación escultórica que se ha podido recoger de allí es de un mármol que llaman pentélico blanco, que procede de Grecia, nada menos. Ya veis que esta ciudad tuvo una enorme importancia para dotarse de este tipo de materiales, algunos muy caros. Como vamos a ir viendo, el teatro ha sufrido tremendos procesos después de dejarse de usar como tal. Parece que se convirtió en un mercado local en época tardoantigua, cuando se abandonan los espectáculos teatrales, seguramente ya con el cristianismo. Después la ciudad es destruida por los vándalos, nada menos, y hacia el siglo VI aparecen por ahí los bizantinos con Justiniano I, y entonces, una vez que reconstruyen un poquito la ciudad, aquí instauran un mercado local, en aquella ciudad que llamaron Cartago Espartaria, es decir, en el teatro ya nunca volvió a ser teatro. Después se construyeron casas y todo tipo de edificios, incluso la catedral, que podéis ver allí en el lateral, y vais a ver varias veces que se construyó hacia el siglo XIII, se llama Catedral de Santa María la Vieja. Pues bien, una vez que habéis echado un vistazo así general a lo que es el teatro hoy tal y como se conserva, os puedo decir que en una época tan reciente como el 1988 es cuando se descubre el emplazamiento del teatro, no se sabía dónde estaba. Y empiezan las labores de rescate de lo poco que quedaba en él. Y se descubre que estaba ahí debajo de este barrio, debajo de estas casas ya muy envejecidas y debajo de la misma catedral. Empiezan a aparecer algunos restos de lo que era el graderío. Fijaos cómo estaba hacia esas fechas la zona del teatro. En fin, en estas vistas podéis ver cómo quién podría sospechar en ese momento que el teatro estuviese ahí debajo, ¿verdad? Pero poco a poco se fueron derrumbando edificios, fueron apareciendo los restos del graderío y también los restos de lo que había sido el escenario. Bueno, pues de alguna manera ya se sabía cuál era el espacio que había que excavar para recuperar aquello. Y finalmente, pues hacia el año 91 o algo así, ya se tenía esto que estáis viendo. Como veis, quedaba muy poca piedra original, prácticamente el graderío excavado en la roca, y sí, algunos peldaños y algunas cosas que habían permanecido de manera insólita en su sitio, y por supuesto muchas ruinas y muchos restos del propio teatro que se habían recolocado pues para formar aquel mercado del que os he hablado al principio, ¿no? Ese mercado tardío, y quién sabe si hasta el propio barrio comercial ya bizantino. En fin, que después de una labor importante de restauración, pues lo que nos ha quedado es esto. Como veis, la mayoría del graderío sigue estando excavado en la roca, y además hay zonas tremendamente deterioradas. Pero bueno, ahí está la huella de lo que fue el teatro. Afortunadamente la catedral no ocupa mucho, apenas un costado de lo que es el graderío, y no estorba, se puede quedar ahí, aparte de que es monumento por sí misma, claro está. Y una vez que se hizo la reconstrucción, que esto se declaró ya, no sé si Vic o algo así, en 1999, esto es lo que se puede contemplar hoy. Como veis, ha sido una reconstrucción moderada, mucho más moderada que la que hemos visto en otros teatros. Estamos ya a finales del siglo XX, siglo XXI incluso, y no es cuestión de reconstruir el graderío exageradamente para que la gente se pueda sentar, por ejemplo, o incluso el escenario, ¿no? Para hacer algún espectáculo en el sitio. Pues no, de momento parece que no es esa la misión del teatro, y esta es la reconstrucción que se ha podido poner. Pues muchas de las escalinatas, efectivamente, de los pasillos de ascenso sí que están reconstruidas, pero es que si no, no se podría ni subir ni bajar por él, porque estaría peligroso. Pero algunos de los peldaños son originales, afortunadamente se pueden ver ahí todavía. Y bueno, se puede ver muy bien cómo además estos peldaños, que son de una roca más oscura, pues son más o menos los que permanecieron en su sitio o se encontraron por allí tirados y se pudieron poner en su sitio. Otros no, hubo que reconstruirlos y ponerlos en el lugar adecuado para que de alguna manera pudiese el público moverse por allí.
Y bueno, ya veis ahí en el escenario lo poquito que se ha reconstruido con columnas que se encontraron allí tiradas, que son de este travertino rojizo que os he dicho, que procede de la localidad de Mula, pues nos da una idea que cuando el escenario estaba completo era un verdadero espectáculo en sí mismo, incluso aunque no saliesen todavía los actores, ¿no? Porque ese rojo de las columnas y esa variedad de colores que tenía con las rocas, pues era verdaderamente muy interesante. Pueden diferenciarse bien por el grado de conservación los peldaños, digamos, que eran originales, y los que se han restaurado, algunos con el mismo tipo de roca, y se han puesto modernamente. Porque incluso también dentro de las distintas escalinatas de subida por el graderío, como veis, había distintas rocas también. Unas eran de estos mármoles del Cabezo Gordo, de Torre Pacheco, y otras son de areniscas locales del sitio. Uno de los elementos allí cerquita, justo a la parte de atrás, arriba del escenario, que se encontraron en su sitio tal cual son estas cisternas romanas, os las señalo aquí primero en esta foto y ahora las vemos al detalle, que se encontraron allí, llegaron a ser incluso viviendas, están transformadas, tienen algún escalón nuevo, etc. Pero bueno, se corresponden a un grupo de 2 decantadores típicos con un hueco de paso entre ellos, rotos por todos los lados, pero en todo caso claramente de un hormigón romano con su bocel de impermeabilización y otros elementos que ya se han perdido. Incluso, como veis aquí, en esta foto, se observa la entrada de la tubería que tuvo en ese momento. Es decir, que hasta allí arriba llegó el agua. Y desde allí arriba, si uno se pone en estos decantadores, en estas 2 cisternas de decantación, se observa prácticamente toda la ciudad de Cartagena y también la antigua ciudad romana, es decir, que tenían un suministro a suficiente altura para que por gravedad se suministrase, como está mandado en una ciudad romana, toda la ciudad. Podrían disponer de grifos y de lo que hiciera falta. Seguro que además estas 2 cámaras no son las únicas con las que contaba la ciudad romana. Tiene que haber otras más, pero faltan por descubrir, porque Cartagena está encima de la antigua ciudad romana y tanto en las zonas altas como en las zonas bajas queda muchísimo por excavar. Seguramente nunca se acabará descubriendo todo, por supuesto. Y vamos a pasar ahora a lo que es otro edificio de espectáculos que, aunque se conoce desde mucho más antiguo que el teatro, porque en el siglo XVIII, por ejemplo, ya se sabía perfectamente dónde estaba, pues recientemente es cuando empieza a aparecer los primeros vestigios de él. Se trata del anfiteatro. Sobre el anfiteatro se construyó la Plaza de Toros en 1850. Sabían perfectamente que estaba allí, porque hay planos del siglo XVIII que ahora vamos a ir viendo, donde figura, con distintas leyendas, el famoso anfiteatro. Planos normalmente de la Marina de Guerra, que era la que estaba situada allí en Cartagena, pues porque iban a hacer el hospital de los marinos o cualquiera de las instalaciones militares que han tenido justamente en ese entorno. Bueno, pues por ejemplo, en este plano de Ordovás de 1797, aquí justo encima mío, pone anfiteatro antiguo, más claro el agua. Y en este otro plano que estáis viendo, pues también aquí arriba, es un plano que se realiza también en el siglo XVIII para construir el arsenal de la Marina de Cartagena, pues pone Coliseo de los Romanos. Bueno, cada uno con su nombre, pero se están refiriendo a lo mismo. Y en fin, en este otro plano también del siglo XVIII, pues ya veis que la B, la letra B, se corresponde con el anfiteatro romano y lo pintan pues perfectamente como es un anfiteatro romano. Es decir, lo conocían, sabían que estaba allí las ruinas, lo que no fue óbice ni cortapisa para que en 1850 dijeron, pues ¿dónde vamos a hacer la Plaza de Toros? Pues aquí mismo, en lugar de ovalada, la hacemos redonda, pero aprovechamos gran parte para cimentar los muros de la Plaza de Toros, pues todas las ruinas del anfiteatro. Allanaron completamente todo lo que era la arena y todo lo que quedaba de hueco debajo del poquito graderío que se conservaba, y a partir de ahí hicieron la Plaza de Toros, sin más. Pero ya recientemente, hacia el año 2010 aproximadamente, se empieza a considerar la posibilidad de eliminar esa Plaza de Toros para el espectáculo que estaba sirviendo e intentar recuperar el anfiteatro que estaba debajo. Se empieza a excavar recientemente, en los últimos años, y todavía no se ha avanzado mucho, porque queda muchísimo trabajo. Apenas si se ha excavado este cuarto del perímetro, que está justamente aquí abajo y que os marco con una flecha. No se adivina todavía el perímetro del anfiteatro. Sí el de la Plaza de Toros. Algunos de los muros se van a quedar de pie, con un corredor en la parte de arriba, de forma que también podría servir desde arriba, una vez que esté todo excavado, pues para poder ver y dominar todo lo que se haya excavado del anfiteatro. Esta es la parte que se está excavando y que está limpia. Y arriba el corredor que os digo, que ya tenía la Plaza de Toros, pero que de alguna manera se ha conservado y se ha restaurado para, desde arriba, en un futuro, poder contemplar lo que sea el anfiteatro. Ese pequeño edificio que está atrás, que es también del siglo XVIII, es la sala de autopsias, también de la Marina, de Cartagena.
Ahí se hicieron muchas autopsias a muchos cadáveres que llegaban pues o muertos o heridos, pues de la historia de la Marina de Cartagena, que es muy amplia, pues es uno de los puertos de guerra más importantes que ha tenido España, ¿no? Y como eso generaba muchos muertos, es decir, ahí iban a parar un montón de muertos, pues el propio anfiteatro se convirtió en cementerio y en depósito de huesos y en depósito de cadáveres. Así que uno de los materiales que más han sacado o que más ha salido en el anfiteatro son precisamente huesos humanos, pero muchos, muchísimos. Algunos de ellos a forma de fosa común y otros pues más o menos separadas. Aquí veis, por ejemplo, en esta foto de lo que era la arena del antiguo anfiteatro, porque ahí precisamente están a nivel de lo que era la arena del espectáculo del anfiteatro romano, pues está lleno de huesos y lleno de cráneos, ¿verdad? Que podríamos decir, son de los gladiadores que se mataban allí por cientos todos los años. Por supuesto que no, son del siglo XVIII, porque ya sabéis que hay los gladiadores, si es que hubo algún espectáculo de gladiadores, que se supone que sí, pues después del espectáculo, el 99,999 se iban a su casa, que era lo que correspondía. Y bueno, entre las cosas interesantes, por ejemplo, se dieron cuenta que en todo el perímetro, en los muros que separan lo que es la arena del graderío, pues se habían dado varias manos de cal, de mortero de cal, y que todas ellas habían estado pintadas, es decir, tenían dibujos geométricos o de otro tipo. De alguna manera son las que delatan la vida de este edificio de espectáculos, de este anfiteatro, que a través de los siglos o de las muchas décadas en las que estuvo funcionando, pues se reparó constantemente. Veis que esas capas de mortero tienen incluso un picado, característico también en las construcciones romanas, que lo hacían para que adheriera perfectamente la siguiente capa, la capa superior a ella. Hasta 11 capas han encontrado, y en todas policromía, como os he dicho. En esta, por ejemplo, pues se ve un triángulo. No se sabe qué más habría porque está debajo de la capa que ya se está viendo arriba. Pero en todo caso iban amortizando, como se dice en arqueología, una capa con la otra. Es decir, ya no les gustaba o se había deteriorado el dibujo o lo que fuere y decidían poner otra capa y pintarla de lo que fuera. Gran parte del corredor que circula por debajo del graderío se habían reparado ya en el siglo XVIII, como estáis viendo, con ese enfoscado a forma de cámara, y se habían utilizado incluso con un agujero que habían hecho arriba pues para tirar los cadáveres de los que habían sufrido la autopsia por la muerte que fuera, ¿no? De forma que se encontraron, pues, además de muy transformadas, pues llenos de huesos, claro. Con lo cual ha habido una labor de limpieza pues más que importante para poder llegar a los niveles que se están viendo. Y a pesar de que es muy poquito lo que se ha excavado, queda muchísimo trabajo por hacer. Y ahí veis, por ejemplo, en los muros principales de lo que es el anfiteatro, esa roca arenisca amarilla con unos sillares de un tamaño descomunal, un tamaño tremendo, tienen aproximadamente 90 por 1,20, es decir, estamos hablando de 3 pies por 4 pies, perfectamente casados, perfectamente unidos, a pesar de que luego, con el tiempo, se fueron enfoscando, se fueron cubriendo de esa capa de mortero de cal y se fueron pintando. Pero la unión es de un arte tremendo como corresponde a las obras romanas. Y efectivamente, esos sillares tienen todo tipo de marcas de manipulación y de cosido entre ellos. Como estáis viendo ahí desde lejos, luego lo vemos un poco más cerca, como tienen la huella de la elevación de la olivela, algunas otras que corresponden con tetones y sí, la doble cola de Milano que unía a todos ellos. De ahí que en la vista lateral que acabamos de ver se vean tan perfectamente cosidos. Aquí tenéis un detalle de lo que era la excavación y esas colas de Milano, esas grapas que como es lógico han desaparecido, que los cosían en su momento. Y aquí veis otro detalle de la salida lateral del eje menor del lado este, exactamente. Y debajo de ella, como veis, unas losas y una zanja que se está limpiando y descubriendo en este momento, que es una cloaca, una pequeña alcantarilla que sale hacia el exterior y desagua lo que era la arena. Pero no solo eso, debajo de esta se descubrió otra. Aquí veis desde una vista superior cómo efectivamente ya empiezan a limpiar la alcantarilla. Y cómo en un momento dado, cuando perforan el fondo de esta pequeña cloaca, aparece un agujero, como estáis viendo, adelante y atrás, porque debajo, en el nivel inferior, hay todavía otra cloaca más. Todas ellas se descubrieron, se vieron y además tienen continuidad. Salen incluso del actual anfiteatro y están en teoría casi en uso, es decir, todavía de vez en cuando llueve llevan agua. Bueno, vais viendo detalles de esto que os estoy diciendo. Ya veis cómo empiezan a cubrir con unos sillares de un módulo inferior a los originales la parte superior de estos que se estaban descubriendo del perímetro del anfiteatro. Y efectivamente las grapas de cola de Milano se empiezan a cubrir con ellas. A la izquierda todavía veis algunas, pero los de la derecha ya se han cubierto.
seguimos viendo detalles de estas dos cloacas que, para haber excavado exclusivamente un cuarto de lo que es el perímetro total de este anfiteatro, ya está bien que hayan encontrado estas cositas, que es muy interesante, y cómo en este proceso de excavación, cuyas fotografías debo, por supuesto, al director de las mismas, Francisco Fernández Matallana, también con el agradecimiento a María José Madrid, la otra codirectora del edificio en cuestión. Pues bien, en estas excavaciones de este batiburrillo que se está limpiando, hay cosas también del siglo XVIII, por ahí pegotes que fueron poniendo por encima. Finalmente, aquí tenéis el gráfico de estas dos cloacas o alcantarillas que os digo que han encontrado allí, que desaguan el edificio hacia el sureste, por la entrada lateral del eje menor, precisamente, que está orientada hacia ese punto. Y aquí veis una foto de lo que es la inferior, que tiene unas losas en forma de tejadillo, que es así como estaba cubierta. Y encima de ella está la otra, que no tiene cobertura más que algunas losas que habéis visto en las primeras fotos, pero después ya carecía de esas losas, porque lo mismo que se llevaron todas las piedras y todo lo que se pudo aprovechar del anfiteatro, pues esas primeras losas en algún momento también se las llevó alguien, la cobertura de lo que era la alcantarilla superior. Es decir, el grado de saqueo que tiene este anfiteatro es pues absoluto, como habéis visto en el teatro. Todo lo que se podía arrancar ya lo habían arrancado hace muchos siglos. Incluso debajo del graderío y detrás de los muros de lo que es la arena podéis ver estas capas de arcilla compactadas donde se ve perfectamente las líneas de compactación, no solamente horizontales, alguna incluso es vertical. Es una especie de construcción a forma de tapial que sería el relleno sobre el que se soportó en esta zona donde no está tallado en la misma roca, se soportaba el hormigón que formaba el graderío y luego tenía el recubrimiento de la piedra que fuese las mismas gradas donde estaba el espectador sentado. Eso ha desaparecido, queda el hormigón y queda debajo esto. Desde luego tiene una compactación perfecta, es decir, una consolidación para que luego no se moviese lo que iban a situar encima, pues que seguramente tiene una densidad casi del 100%, ¿no? Que es como se suele decir cuando hacemos las carreteras, ¿no? Porque está perfecta 2000 años más tarde y encima de esto sigue estando el graderío de hormigón que no se ha movido ni un pelo. Esto sería la salida sureste precisamente de ese eje menor por el que circula la cloaca, las cloacas estas dobles una encima de la otra, bueno, pues que vista desde la parte exterior del anfiteatro tiene este aspecto. Y continúan debajo de los edificios actuales. Lo que pasa es que todo está construido, como os digo, y tiene su dificultad, claro, el poder excavar esto hoy en día. Y aquí tenéis ya la salida del eje mayor, la salida suroeste, digamos que sería una de las del eje mayor, donde aparece ya incipiente la fosa bestiaria. Se la encontraron imprevisiblemente, no sabían que la tenían, y en este momento está excavada todavía en la roca natural, como mucho del graderío que se apoya también en la roca natural, en este caso. Y queda de excavar todo lo demás, claro, pero bueno, ha aparecido ya un factor más que todavía aumentará la excavación, que es la fosa bestiaria. Todos los anfiteatros suelen tenerla, unos hechos en aparejo en fábricas y en este caso está excavada en roca, aunque seguramente en la zona central y en otros sitios aparecerán los aparejos que la recubrían, claro. Pero eso se verá más adelante, porque queda todo por hacer todavía en este anfiteatro. Bueno, y aquí vais viendo ya más detalles, más cercanos, que os dan una idea. Ese hormigón en forma de opus vitatum, con esa roca más oscura, es original romano. Digamos que es parecido al opus vitatum, que no son más que unos sillarejos puestos en la cara exterior del encofrado, apoyados contra el propio encofrado, que formaban pues las salidas, como todo este tinglado, debajo del graderío que tenía el anfiteatro. Y en algunos momentos más reconstruido, en otros menos, lo podéis ver bien. Y ahí tenéis la roca arenisca de lo que son los grandes sillares que formaban todo el perímetro de la arena. En fin, vais viendo fotos mientras os lo cuento de este proceso de la excavación, ¿no? Y bueno, pues veis también la roca de nuevo, la roca madre de allí donde está apoyada el anfiteatro y la fosa bestiaria como está excavada en ese punto con una especie de escalones que hicieron pues para bajar a ella. Quién sabe si eso estaba recubierto ya con escalones mejor formados o lo hicieron únicamente para el proceso de excavación de la fosa. Bueno, y aquí ya veis cómo está quedando actualmente. Efectivamente, ese muro que separaba la escena o la arena del graderío, que se llama podium, está recubierto ahora ya con una nueva línea de sillares de la misma naturaleza que los de abajo, pero de distinto módulo, de forma que siempre se va a poder diferenciar de esta arenisca local de allí de Cartagena. Y por lo tanto se ve la forma que hacía el cierre de elipse y la de la Plaza Toros que estáis viendo abajo, que era circular, por eso la diferencia de una a la otra. Y en efecto, como veis ya en estas fotos, pues esos sillares nuevos están tapando estas huellas constructivas de los sillares antiguos,
que tanto me gusta a mí que se vean, como son las grapas y son los huecos para la olivela y algunos tetones de unión con la hilera de sillares superiores. En este caso lo han tapado. Se supone que van a reconstruir todo el podium que era el anfiteatro antiguo. Pero bueno, yo desde aquí les sugiero que dejen algún trocito donde se vean estas marcas constructivas de los sillares. En este caso estaba muy roto, muy rebajado el podium, en otros sitios puede estar más elevado y podría quedarse, a falta de la última hilada, de la cornisa superior que se no se ha conservado en ningún sitio, pues podrían quedarse algún tramo para que la gente vea cómo todo alrededor tenía estas huellas, estas grapas y estas huellas de manipulación de los sillares. Si puede ser, y si no, pues doctores tiene la Iglesia. Yo solamente lo sugiero porque a mí me gustaría que se llegasen a ver en algún punto. Y si no fuera posible, pues ya que han reconstruido el podium hasta una altura más que respetable, por lo menos que dejen carteles con fotos de estas grapas y de estas huellas de manipulación, porque son muy instructivas para que la gente sepa cómo se manipulaban estos sillares. Normalmente se tapan en casi todas las restauraciones, porque tienen miedo que esta arenisca, que efectivamente es muy deleznable y muy desgastable a la intemperie, es decir, se meteoriza de una manera bárbara, pues la cubren porque tienen miedo a que eso se deteriore deprisa. Y eso pues se puede entender, pero quién sabe que con un pequeño tratamiento es posible que se pueda dejar algún tramo pequeño. Pero queda mucho, quedan las 3/4 partes todavía de este muro, de este podium, de excavar. En algún tramo es posible que se pueda dejar. Y bueno, pues aquí veis la parte nueva arriba, la parte antigua abajo, con sus 11 capas donde se conservan, porque a veces se conservan 2, 3, 4 de recubrimiento de mortero que estaban todas policromadas, con dibujos variados, etcétera. No se puede saber muy bien porque no queda una capa entera, así que no se puede saber muy bien los motivos reales que tenía cada una de ellas, ¿no? Pues así es como hasta el momento lo están restaurando. Y ya estáis viendo pues esta vista general, donde arriba ese corredor que van a respetar, que han restaurado, servirá de balcón para que pueda verse todo el resto del anfiteatro, y abajo pues estarán las ruinas más o menos consolidadas o como las vayan a dejar. Bueno, y esto es una fricada, esto ya es en esta vista general, pues veis lo que sería aproximadamente este anfiteatro, ¿no? Esto es una reconstrucción que hizo, me parece que el Ayuntamiento de Cartagena o algo así. Pero tranquilos que hasta ahí no van a llegar, es decir, no es así como va a quedar. Y en fin, ya acabamos esto para indicaros que esos sillares de arenisca local tan erosionables, que no es de una buena roca, efectivamente, pero sí fácil de trabajar en su momento, pues proceden de las canteras que están junto al mismo Cartagena, en el pueblo, en el barrio que hoy es barrio del mismo Cartagena, llamado Canteras, no se han matado para ponerle el nombre, porque veis todas estas canteras impresionantes que se pueden ver allí. Tienes un mirador, un balcón para poderlas ver, y veis incluso pues todavía las huellas de extracción de los sillares como quedan allí escalonadas en algunos de los sitios, y cómo pues efectivamente se corresponde con las areniscas locales del mismo Cartagena, muy cerquita de lo que es la propia ciudad de Cartagena, donde se puede ver perfectamente estas grandes canteras donde vaciaron toda la montaña prácticamente para la extracción de lo que fueron todos los edificios de Cartagonova, de la antigua Cartagonova. Evidentemente lo que hoy se conserva no se corresponde con este hueco, porque son muy poquitos los sillares, como habéis visto, tanto en el anfiteatro como en el teatro, que se han conservado de este tipo de roca, pero toda la ciudad en un momento dado estuvo construida con esto. El problema es que está todo enterrado, destruido, reaprovechado. Incluso en la propia Plaza de Toros tiene ese mismo tipo de roca, todos los muros, que no procederán exactamente de aquí, pero es exactamente la misma arenisca local. Bueno, pues esto es todo lo que os he podido contar de los edificios de espectáculo de Cartagonova, de la actual Cartagena, que como veis, pues promete mucho, sobre todo el anfiteatro, y será una de las buenas ciudades romanas que tenemos en España en las que se podrá ver el teatro y el anfiteatro, y además estas canteras de donde se extrajeron los materiales, al menos el grueso de ellos. Hasta otra vez, amigos.